Señorita, algo anda mal. El aire se arrodilla en el recibidor, suplicando solo que anule el compromiso con usted. El amo la ha llamado. El espejo de bronce estaba ligeramente torcido, reflejándome a mis 16 años, con las cejas arqueadas como hojas de sauce, un rostro fresco como las flores de primavera, puro como la luna brillante. Ya no era la esposa resentida y marchita, escondida en lo profundo de la casa de la marquesa de mi vida anterior, con el cabello entrecano y los ojos vacíos de afecto. Bien. Yo también he renacido. Bien. Acepto anularlo. Shinji se giró al instante con el asombro reflejado en su rostro. ¿De verdad? ¿De verdad? A los 17 años, Shinji era guapo y elegante. Incluso arrodillado para suplicar, su espalda, bajo la túnica de brocado con bordados lunares, permanecía erguida, con un orgullo inquebrantable. De ahora en adelante, de un puente a otro, de un camino a otro, la demanda y Shinji no tendrían nada que ver. La brisa primaveral era suave, las flores del peral caían como lluvia, se posaban en su cabello y acentuaban la firmeza de sus rasgos. Bien. Mi respuesta fue tajante. Shinji no tenía nada más que decir. En nuestra vida pasada, pasamos 10 años sofocantes enfrascados en una batalla de agravios. En esta él me suelta y yo soy libre. Todo terminó en un mediodía de flores que caían descontroladamente. Padre no lo comprendió, rompiendo una taza de té azul con un crujido como un trueno. ¡Qué tonta! La boda está cerca, ¿cómo puedes dejar que la anule? ¿Qué hay de tu reputación y tu futuro? Mi hermano mayor, con sangre aún en la comisura de la boca, empujó la puerta con las cejas enrojecidas. Para atreverse a humillar a mi hermana, ¿cree que la familia su no tiene a nadie? Él mismo no era mejor, después de haber sido perseguido y golpeado por mí durante 10 millas, con la cabeza goteando sangre. Sujin, mientras digas que no estás dispuesto, aunque huya a Sangzhou, lo arrastraré de vuelta a Wediu. Así que la prisa de Shinji por anular su matrimonio se debía a que llegaría a Sangzhou para encontrar a la mujer de sus sueños, el lunar de cinabrio en su corazón, la llama que consumió mi destino. En mi última vida, Shinji y yo estuvimos casados 13 años, 8 de ellos como enemigos. De socios a adversarios, todo porque 5 años después, apareció una mujer llamada Inshuang. Ella le había salvado la vida a Shinji durante su campaña para reprimir a los bandidos en Sangzhou, y él insistió en llevarla de vuelta a la residencia del marqués. La gratitud podía pagarse de muchas maneras, pero él decidió llevarla al patio interior. Mañana y noche sirviéndote arrodillada ante la señora mayor, cumplía con todos los deberes de una concubina. No me propuse humillarla, pero ella creyó que sí. Te arrepentirás de esto. Lloró con lágrimas corriendo mientras huía. Cuando la encontraron, era un cadáver hinchado por el agua flotando en el foso con el rostro irreconocible. Shinji enloqueció acusándome de haber llevado a su salvadora a la muerte, llamándome cruel y merecedor de morir. Yo, agraviado, lo condené por haber sido cegado por trucos baratos. Aquella noche de verano, con el zumbido de los insectos, tuvimos la pelea más feroz de nuestras vidas. En un arrebato de ira, me empujó y caí rodando por las escaleras de piedra. El niño que llevaba en el vientre de menos de 3 meses, se derramó en el suelo en un charco de sangre, arrasando con todos los lazos de amores de la infancia y 3 años de matrimonio. Desde entonces perdí el derecho a ser madre. Mi padre lo obligó a hacer un juramento, aunque no tuviera hijos de por vida, nadie podría entrar al patio interior sin mi permiso. Shinji cumplió su palabra y el patio interior permaneció vacío. Pero en el barrio sur de la ciudad, había una mujer mantenida, y él pasaba las noches allí disfrutando del placer, sin volver jamás a casa. Yo no me quedaría atrás. Mantuve a un joven cortesano en el barrio norte, bebiendo y escribiendo poesía día tras día. Cuando la señora del sur concibió, se volvió arrogante provocándome. Un día el brioso caballo que llevaba en las manos se desbocó, galopando por la calle y pisoteando a la única criatura que me había consolado, un perrito, aplastado hasta que sus entrañas se derramaron por los adoquines. Aún no había levantado la mano cuando Shinji me agarró la muñeca. Se quedó frente a ella, con los ojos inyectados en sangre. Si quieres golpear a alguien, golpéame. Ese caballo fue mi regalo para ella. Una cortesana vale 100 colas, te daré 1000 como compensación.
Aferrada a su brazo con un rostro dividido en 8 partes como el de Inshuang, los ojos de la mujer brillaron con lágrimas. Nian Xuan no lo decía en serio. Si mi hermana me odia tanto, estoy dispuesto a pagarle con mi vida. Le concedí su deseo. Le di 2 bofetadas a Shinji, haciéndole sangrar la cara. Cuando subió pavoneándose las escaleras de la casa de té, desenvainé mi espada de repente, apuntando al entrecejo. Sus piernas cedieron y se desplomó empapando las baldosas de sangre. 2 vidas acabaron en un instante. Esa noche Shinji irrumpió en mi patio, apretándome el cuello con las manos, gruñendo cada palabra. Nian Xuan ha muerto, mi hijo ha muerto. ¿Estás satisfecho ahora? La asfixia me hacía sentir como si me destrozaran los pulmones, pero en medio de su dolor frenético saboreé una satisfacción desconocida y perversa. Solo una bailarina de 500 colas, te daré 2000. No es suficiente. El cuerpo de Shinji tembló, sus dientes escupieron veneno. Lo hiciste a propósito. Toda tu maldad, sin hijos ni herederos, es tu castigo. Sus palabras me destrozaron las últimas fuerzas. La rabia me invadió y sentí una opresión en el pecho. Agarré la tetera y se la arrojé a la cabeza con todas mis fuerzas. Y no mereces lo que tienes. Una y otra vez tuve que recoger los cadáveres de sus amantes. Cuanto más cerca estaba la persona, más profunda era la espada. Me había destrozado, no le dejé donde pararse. Shinji se tambaleó agarrándose la cabeza ensangrentada, y rugió con incredulidad. Por un simple cantante me quitarías la vida. ¿Y tú, caso no deseabas mi muerte por una simple bailarina? Su mirada se sobresaltó. ¿Lo amas? De hecho, compartiste la cama con él. Me reí hasta casi no poder respirar. Mantuviste a una amante hasta que se quedó embarazada. ¿Qué derecho tienes a exigirme que me mantenga pura? La sorpresa se reflejó en sus ojos. Herido, se tambaleó cerrando de golpe la puerta del patio, decidido a convertir el patio interior en mi prisión de por vida, bajo la acusación de impureza. Juré a vida o muerte que jamás permitiría que se casara con otra mujer, atando a ese traidor con su propia promesa. Ninguno de los dos cedería, solo la muerte podría acabar con ello. Hasta el día en que el caos arrasó la ciudad imperial. Una flecha silbó en el aire, sin dudarlo saltó frente a mí. En la comisura de sus labios, una leve sonrisa de alivio. Ahora. No te debo nada. Lástima que el tonto nunca aprendió a recibir una flecha correctamente. Una flecha nos atravesó a ambos, sin dejar a nadie con vida. Morí después de él, y al abrir los ojos, había regresado al presente. Llovía a cántaros, el viento susurraba, las gotas repiqueteaban sobre las hojas de plátano. Rocé ligeramente una rama de flor con la voz serena, como si contara una historia sin importancia. Sin embargo, cada palabra resonó como un trueno en los corazones de mi padre y de mi hermano. El rostro de mi padre palideció como el papel, temblando demasiado para hablar. Los ojos de mi hermano se pusieron rojos, y la teca que tenía en la mano se hizo añicos. Lo traté como a un hermano. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a tratar así a mi hermana? Entonces su mirada se volvió fría, su voz temblorosa. Si se atrevió a hacerte esto, ¿por qué no le quité la vida? Me picaba la nariz, las lágrimas resbalaban en cadena. Miré a mi padre y a mi hermano, que en mi vida pasada ya no estaban. Un trueno retumbó destrozando la suave primavera de abril, arrasando con la paz y el color del mundo. Mi madre murió joven por el duro parto de dar a luz a gemelos. Mi padre sostuvo a mi hermano de una mano y a mí de la otra, luchando a lo largo de los años. Solo con dificultad ascendió a la corte convirtiéndose en tutor de los príncipes. Sin embargo, la gloria duró menos de 10 años antes de ser pisoteada. Quien lo aplastó no fue otro que su alumno predilecto, el tercer príncipe. Una carta falsificada acusaba a su padre y al quinto príncipe de conspirar con enemigos extranjeros. La corte creía que era mejor matar por error que dejar escapar a alguien. La ira del emperador era una espada ensangrentada que arrasó la capital. El día de la ejecución en la plaza del mercado, llovió a cántaros como si el cielo llorara. En un instante mis seres queridos desaparecieron, arrastrados por el torrente.
Después de eso, el resto de mi vida quedó sepultada en el viento frío y la lluvia desastrosa, incapaz de levantar la cabeza, incapaz de vivir en paz. La capital puede brillar con oro y jade, pero en esta vida, solo deseo que mi padre y mi hermano vivan largos y a salvo. El loto en el lago oeste está en temporada, ¿querrá mi padre volver a casa de visita? En ese instante el peso del dolor se clavó profundamente en las comisuras de los ojos de mi padre, dejando arrugas en las puntas. Su mirada se posó en mí, reticente a irse. Si mi padre se hubiera ido, ¿cómo podría mi Siu-ing soportar semejante humillación? La gloria y la riqueza no son nada comparadas con un parentesco profundo. Mi padre ama a sus hijos más que cualquier gran ambición. Las cartas traicioneras que el tercer príncipe había falsificado con tanto cuidado, mi padre las arrojó lentamente a las llamas. El viento matutino rozó la luz, el graznido de un cuervo despertó el sueño. Soy viejo, mis fuerzas se han agotado, es hora de retirarme. Ve con Siu-ing a recorrer ríos y montañas, ¿por qué no? Los labios de mi hermano se curvaron con una fingida ligereza. Yangzhou es un lugar maravilloso y su primo Lu Xinghui, de Yangzhou, es aún mejor. Su primo Lu Xinghui de Yangzhou es realmente un buen hombre. Un mes antes de mi boda, me descartaron, la burla de la capital. La gente murmuraba que tenía defectos físicos o que mi virtud era inestable. Los más maliciosos afirmaban que mi cuerpo estaba arruinado, que no podía tener hijos, que no era digna de entrar en una casa noble. Mi tía al oír esto montó en cólera. Una hija de la familia Siu no es digna de calumnias. Aunque esté arruinada física y moralmente, sigue siendo la niña de mis ojos. Lu Xinghui, ve a la capital y apoya a tu prima. Si no puedes proteger su honor, no regreses a Yangzhou a verme. Esa noche los muelles de Yangzhou brillaron con luz. El primo Xinghui llegó en un barco cargado de riquezas. Vuelve a Yangzhou, primo. Mi madre te ha preparado una vida donde nunca te faltará nada. No hagas caso a lo que diga el mundo, vive como quieras. Puede que sean hijas que valen miles de dólares, pero tú vales $100.000 y tu madre es tu escudo. Tu hermano mayor suma 5.000 más y yo, aunque sin gran talento, sumaré 3.000. La tienda de la familia Siu sigue en pie. Te cases o no, siempre será tu fortaleza. Sentir ese cariño en las manos de tu familia, ese sentimiento, lo he perdido por demasiado tiempo. La sensación era extraña, desconocida, mis lágrimas aún no habían caído, pero ya brillaban en un hilo. Mi estatus de 1.000 monedas de oro se exhibió con demasiado descaro, provocando oleadas de chismes. La gente decía que había abandonado las falsas riquezas de la familia Sin para acceder a la verdadera fortuna de la familia Lu, verdaderamente bendecido. No como ese ciego ingenuo de Xinzi, que no supo apreciar a su amada, abandonando a su prometida de la infancia para traer de Shangzhou a una gran dama que solo le causaba problemas. De baja cuna, ignorante de las buenas maneras, intocable pero imposible de regañar, a las pocas semanas de llegar a la capital, había enfurecido tanto a Madame Xin que casi perdió la vida. Fue entonces cuando Xinzi me bloqueó el paso. Chica Siu, ¿de verdad piensas casarte con Lu Xinghui? Aunque quisieras salvar a tu padre y a tu hermano, hay muchas maneras. ¿Por qué abandonar tu futuro en la capital solo para casarte con él? Sabes perfectamente que él. ¿Y qué? La tenue luz de la linterna de la taberna caía sobre el rostro afilado de Xinzi. A sus 17 o 18 años, debería haber estado en la cima de su arrogancia juvenil, pero vi en él un leve rastro del aire de mi padre. De pie al pie de la escalera, miré su postura arrogante. Tú fuiste al norte a buscar a tu amante. Yo voy al sur para proteger a mi familia. Cada uno sigue su propia voluntad. Así que puente a puente, camino a camino, Su Jing y Xinzi, de ahora en adelante no más ataduras. ¿No te bastó la lucha de nuestra última vida? ¿Sabes que no puede casarse, por qué? ¿Por un ataque de ira? Dio un paso adelante tomándome la mano. Pero en ese momento una voz lo llamó desde atrás. Xinzi, fuiste a buscar un paraguas y no has vuelto en mediodía. Las gotas de lluvia golpeaban el alero, suaves y constantes. Xinzi se puso nervioso. ¿Tienes miedo de los truenos? Se acerca la tormenta. Entra rápido. Extendió la mano para taparle los oídos a Inshuang, pero su boca aún encontraba espacio para la burla. ¿Y quién es ella?
¿Por qué se enreda contigo descaradamente aquí? A todas las damas de la capital se les enseña así. Su cuello se alzó, su barbilla puntiaguda llena de desprecio y triunfo. Comparada con sus días de concubina en su vida anterior, no parecía diferente, seguía siendo una desconocida para mí. No quería meterme con ella. Hablé antes de que Cynthia pudiera responder. Solo di un paso, nada más. Los ojos de Cynthia temblaban, sus labios se movían como si fuera a hablar. Pero yo ya había bajado la mirada, di medio paso hacia adelante y lo rocé. Afuera, la lluvia tamborileaba como cuentas de jade contra una placa de marfil, y cada gota golpeaba el corazón de Cynthia. Mi padre y mi hermano murieron bajo un cielo tormentoso, con truenos que me partían los oídos, su sangre tiñendo el río y destrozándome el cuerpo en el proceso. Desde entonces, en noches de viento y lluvia, me acurrucaba en la cama, despierto hasta el amanecer. Cynthia lo sabía. Pero el día que trajo a una amante a casa, con el aroma de otra mujer aún pegado a él, con mordiscos en el cuello, llovía. Me quedé bajo el alero ondulante con lágrimas entremezcladas con la lluvia, desdichada hasta el extremo. Grité palabra por palabra exigiéndole que me tratara así. Estaba furioso, me lanzó un espejo de bronce y rugió, ¿me gusta, y qué? Mírate, loca delirante. ¿Por qué debería guardarme para ti? La puerta del estudio se cerró de golpe. El espejo de bronce que tenía en la mano se quebró fragmentando la imagen de la loca que había dentro. Llovía a cántaros, pero yo me obstiné fuera de su estudio, como un tonto que se atormentaba a sí mismo enfrentándose al frío. En aquel entonces nunca pensó en protegerme con un paraguas. En los años siguientes el resentimiento y la renuencia me mantuvieron cautivo bajo aquella lluvia. Sabía cómo sostener un paraguas para alguien, pero nunca para el juicio en el patio interior. Mi hermano empujó la puerta, la campanilla bajo el alero repicaba suavemente. Su voz era dulce. Tu cara no se ve bien. ¿Ha pasado algo? Las yemas de mis dedos temblorosos se calentaron levemente. Negué con la cabeza. Solo una persona de la que no vale la pena hablar. Está lloviendo. Le llevaré un paraguas a mi primo. Lusingui irrumpió aún empapado por la lluvia, con la voz llena de satisfacción mientras sostenía un paraguas azul cielo con empuñadura de jade. Una dama preciosa no debe ser sorprendida por la lluvia. Primo, por ti. Cynthia se quedó solo en la penumbra, sosteniendo su paraguas, pero sin dar un paso al frente, con el rostro sombrío, inmóvil por un largo rato. Una dama preciosa no debe ser sorprendida por la lluvia. Se quedó paralizado, pero no era la demanda de la última vida, alguien que había vivido la mitad de sus años bajo la lluvia. Cuando decapitaron a mi padre y a mi hermano en el mercado, me arrojé al barro cubriendo con locura sus cuerpos empapados de sangre con mis andrajos. Cuando él y Nian Xuan se avergonzaron tras una noche de vino, yo también rabié como un poseso, luchando bajo el diluvio para exigir justicia. Incluso al limpiar el cadáver de aquel pequeño cortesano, la lluvia fina me había impregnado la amargura del rostro. En aquel entonces nunca había sido como Lusingui, amable y cuidadoso. Puede que haya tenido su cuota de impotencia y dificultades, pero al final no pudo concederme ni un solo lugar donde apoyarme. Creía que como marido y mujer para toda la vida, sin importar las peleas ni el desagrado mutuo, nunca llegaríamos a una ruptura total. Aunque las dudas lo atormentaban, seguía creyendo que tal vez las cosas podrían aliviarse, aunque fuera un poco. Acababa de levantar la mano para llamar a la puerta cuando la suave voz de In Xuan sonó a sus espaldas. La conozco. ¿No es ella la prometida de la infancia con la que rompiste? Shinji se quedó paralizado. Quiso explicarse, pero por alguna razón, no le salieron las palabras. In Xuan lo abrazó y dijo en voz baja, ¿no ves que está enfadada? Las damas de la capital son todas orgullosas. Nadie aceptaría semejante insulto sin resentimiento. Tras ser rechazada, por supuesto que guarda rencor. Ahora que tiene a alguien que la respalda, es la oportunidad perfecta para desahogar su ira. Deja que se calme primero. Entonces lo que diga será más fácil. Yo, siendo de baja cuna, no tengo tantos pensamientos mezquinos. Su tono era franco, su mirada firme. Shinji retiró la mano. Pensó que Su Jing amaba la paz. Había pasado sus años en el tocador, sin mezclarse con la sociedad.
¿Cómo podía cambiar de repente su naturaleza, vagando por la ciudad con su primo? Tantos encuentros casuales, sin duda nada casuales. Lo hacía a propósito para provocarlo. Su mirada se suavizó. Sí, ella siempre había sido así. En su última vida, lo había combatido a muerte por todo. Él tenía una amante, ella un joven cortesano. Hiciera lo que hiciera él, ella hacía lo contrario. Ahora ha renacido, él encontró una amante y ella se negó a ser menos, llevando a su prima a desfilar ante él. Todo fue una actuación. Solo el orgullo de Su Jing, su fachada de terquedad. Shinji dejó escapar un suspiro silencioso. In Xuan tenía razón, Su Jing era testaruda y se ofendía con facilidad. Mejor dejarla en paz. La luz de la lámpara parpadeó. Por la puerta se oyó la voz de mi hermano. Salimos de la capital mañana. Su Jing, ¿quieres traer algo más? Negué con la cabeza. Con mi familia a mi lado, es suficiente. El resto. No necesito. A la mañana siguiente navegamos hacia el sur. El cielo estaba despejado, pero un repentino viento del norte hinchó las velas y me alejó del muelle. Con la corriente hacíamos 1000 li al día. Desde entonces dejé atrás todos los viejos sueños y el amor amargo, dejándolos disolver en las olas del gran río. Desde el amanecer Shinji había estado inquieto, pero In Xuan lo había convencido para que fuera a las afueras a correr caballos. Incapaz de negarse, fue. Cuando su corcel pasó junto a un carruaje, alguien exclamó: «Ese es el carruaje de la familia Su. Hoy salen de la capital». El rostro de Shinji cambió y por reflejo, se adelantó para bloquear el paso. Pero cuando se levantó la cortina, el interior estaba vacío. Exhaló con un dejo de alivio en la voz que ni siquiera él notó. Así que la familia Su va a Jiangnan. ¿O habrán cambiado de opinión? A pesar del alboroto, aún no han enviado ni una sola tarjeta de despedida. Dile a Su Jing que la riqueza y la gloria de la capital se disputan hasta la saciedad. ¿Por qué desperdiciarlas y arruinar las perspectivas de su padre y su hermano? Es solo un matrimonio. Si no me caso con ella, ¿qué más da? No faltan hombres buenos en la capital. Qué infantil meter a su prima en esto. Cuando me case con Swanger, le encontraré buenos partidos. Después de todo fuimos novios de la infancia, y aún espero que tenga un buen final. El conductor lo miró como si se hubiera vuelto loco. Señor, mi amo solo tiene un hijo pequeño, recién destetado ayer. Shinji se puso rígido. No es el carruaje del gran preceptor Su. El cochero negó con la cabeza. No, esto pertenece a la farmacia de la familia Su. ¿Qué? La familia Su celebró un banquete de despedida para sus amigos anoche. Seguro que lo sabías. Además, el gran preceptor Su ya no está en la capital. Su barco partió al amanecer. Con el viento del norte de hoy, ya debían estar a 100 li de distancia. Entonces su tarjeta de despedida. A Shinji le temblaban las manos. No me dijo ni una palabra. Con la corriente a sus espaldas, tardaron menos de 3 días en llegar a Yangzhou. Mi tía no tenía hija y me apreciaba como a una perla. En mi vida anterior, cuando Shinji tenía una amante, lo regañó durante 3 calles sin parar. Cuando mi tía supo que yo tenía un joven cortesano en mi vida anterior, no me regañó, simplemente me puso un fajo de billetes en las manos. Nosotras las mujeres debemos pisotear las escaleras del mundo. Un solo hombre no basta. 10. Mientras la demanda sea feliz, tu tía puede permitírselo. En esta vida, ella no cambió. Tomándome la mano, me habló con solemnidad: si un hombre te hace sufrir, te costará caro. Entre romperle el corazón a alguien y romperle el corazón a alguien, elige lo segundo. En cuanto a la anulación, deberías haberle dado un coscorrón hace mucho tiempo, haberle reventado los dientes por todo el suelo. Mientras papá y mi hermano inspeccionaban los arreglos del patio, ella se acercó para susurrar. Hombres. Tu tía tiene de sobra. Te llevaré a recoger 10 u 8 para que te los guardes para divertirte. Incluso preparé un patio con una puerta trasera, perfecto para entrar y salir por la noche. Me guiñó un ojo con una sonrisa pícara. De esas que se parecen a Shinji. Yo también tengo esas.
Suplentes literarios, nada menos. Tu tía tiene experiencia, yo sé lo que hago. Entre lágrimas me reí y la miré con reproche. Tía. Me miró de reojo. ¿Te parece desagradable? No los quiero. No me importa, siempre tomo 8 a la vez. Al ver a mi primo Lusingui recibiendo atentamente a mi padre y a mi hermano, mi tía me dio un codazo. Tampoco está mal, limpio y ordenado. ¿Quieres que te deje probarlo? Antes de que pudiera terminar, Lusingui pareció presentir algo y de repente se giró, mirándome a los ojos. Madre. Está bien, inútil, no me entrometo. Retrocediendo un paso, mi tía se acercó de nuevo para murmurar. Pero en realidad no es malo, es inocente incluso. No exagero. Si buscas un tipo puro, él es el indicado. Madre. Sí, te escucho, no hace falta invocar espíritus. Y entonces, veloz como un zorro, se inclinó una vez más. Dime en voz baja, ¿lo quieres? Apreté el pañuelo con más fuerza. Sí, quiero. Pero al que quiero es a Yuan Han, de la compañía. La luz de la mañana se desvaneció como fragmentos de jade, esparciéndose por el pálido rostro de Yuan Han, brillando como gotas de rocío. Su larga túnica ondeaba, su cabello negro caía en suaves ondas mientras se recostaba en la terraza, tocando distraídamente una pipa, guapo, elegante sin igual bajo el cielo. Nunca lo había visto así. Hermana. Me sobresalté alzando la vista hacia unos ojos rebosantes de calidez y una leve sonrisa. ¿De verdad, vendrás conmigo? En mi vida pasada, cuando asaltaron la compañía, él había caído en la inmundicia, convirtiéndose en un juguete en la retaguardia de algún noble. Su alta figura estaba sumergida en el agua del baño, con la bata despeinada, el cabello revuelto, las marcas del látigo en su cuerpo, sus ojos apagados como si hubieran muerto hacía mucho tiempo. Había irrumpido en ese patio trasero, borracho, entre las risas lascivas de los hombres, y lo encontré, un hombre ya destrozado. Seguía siendo la misma mano que le tendí. Ven conmigo, ¿quieres? Como la luz que llega al fondo de un pozo seco, brilla un instante antes de desvanecerse. Hermana. Estoy sucia. Inmundos son quienes usan el poder para aplastar a otros, inmundo es el mundo podrido e injusto, no él. A quien yo quería era a él. En cuanto a su rescate, que lo pague Shinji. Durante medio año, en un pequeño patio cercado de bambú al norte de la ciudad, vivimos juntos. Bajo la lluvia constante y la nieve espesa, él se arremangaba, como incienso, preparaba té y tocaba la pipa. Entre la niebla arremolinada, me contaba historias de la compañía, de su vida, de los placeres de Yonjo, de los señores feudales de Jinling. Al final, esos largos dedos se posaron suavemente sobre mi cabeza, apaciguándome con dulzura. El mundo fluye como el agua, la vida es solo un sueño. Hermana, perdónate una vez, ¿quieres? Ese día, llegaron noticias del sur, la amante de Shinji estaba embarazada. Lo había ocultado hasta el 7º mes, antes de atreverse a hacerlo público. ¿De quién se protegía? De mí. ¿A quién protegía? De alguien más. Me tambaleé hacia el patio de los perales en flor, bebiendo vino caliente a sorbos. Borracho me recosté en el regazo de Yuanen, sollozando de rabia sin palabras. Él me miró y me habló en voz baja. Déjame llevarte lejos, ¿quieres? En esta vida sonrió. Está bien. Iré contigo. Era el mismo patio florido de perales, a solo una pared del mío. Como antes bebí el té que él preparaba, el vino que él calentaba. Contaba historias inconexas a medio terminar. Te estás riendo otra vez. ¿No me crees? Una vez me golpeó la cabeza con un kaki que se cayó. Radiante y gentil con la fresca vitalidad de la juventud, era como una pieza de jade impecable sin tallar. Le creí, lo creí todo. Sus ojos se iluminaron, una dulce sonrisa se dibujó en sus labios. Este vino de osmanto lo preparé yo misma, es muy dulce. Pruébalo, hermana. Un sorbo y no pude parar. Siempre había sido débil para beber. Mareado me desplomé sobre la cama de la belleza, con la mirada nublada. Yuan Han sonrió como un zorro que hubiera cumplido su deseo, abalanzándose hacia mí, solo para caer de espaldas en mis brazos.
Sus mejillas se sonrojaron, sus largas pestañas bajaron, sus ojos brillaron al encontrarse con los míos. Mi mano, desobediente, se deslizó hasta su cintura. Jadeó con el cuerpo temblando. Hermana, ¿tendrás piedad de mí? Un viento frío se coló por la rendija de la puerta y me desperté sobresaltada. Lo aparté, me levanté y salí de la habitación. Ya has dicho suficiente. Debería irme. Mi tía entrecerró los ojos. ¿Así que quieres amar con pureza? ¿O crees que es demasiado pequeño? ¿Te busco uno más grande? Tía, estoy borracha. Ya había vivido una vida, ya había pasado de los 30, ya no como él a los 15 o 16, todavía un joven inmaculado. Había sorteado 100 puertos y 1000 amarras, mi corazón no tenía cabida para el amor tierno y necio. Una vez derramé mi alma por amor, incluso hasta la ruina de mi cuerpo y mi vida. La pasión de aquellos días hacía tiempo que se había endurecido en cicatrices que latían con cada respiración. Un trago de vino caliente solo me traía aire frío. Ya no tenía fuerzas para amar, ni derecho a ser amado. En la larga y silenciosa noche, la luz de su patio brilló hasta el amanecer. A la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado, se inclinó sobre la barandilla de la terraza, sonriéndome. Hermana, ¿tomamos telonjing antes de la lluvia? Me quedé helada. Sí. Bajo los aleros las golondrinas regresaban, la primavera se marchitaba, las flores caían. Los días en Yanzhou transcurrían así, en el aroma del té en el patio de flores de peral, en el suave chapoteo del agua bajo los sauces caídos. A altas horas de la noche, el viento cambió. Abrí la ventana de mi habitación a oscuras. La última sombra en el árbol de enfrente, el guardia oculto que vigilaba, había desaparecido. Mi tía había cedido la mitad de su fortuna a cambio de nuestra breve salvación. El tercer príncipe, satisfecho con su botín, se retiró por el momento, dejando en paz a mi padre. Mi padre respiró aliviado, pero yo no. Hoy exigen 5 ciudades, mañana serán 10. ¿Cuánto durará esta paz si nos doblegamos y cedemos? Cuando eres un pez en la tabla de cortar, no te queda otra opción. De una jaula a otra más grande, toda una vida es un pájaro atrapado, me niego. Padre, ¿confiarás en tu hija una vez más y te arriesgarás esta vez? Una golondrina se zambulló para recoger lodo, las ondas danzaron en el lago oeste bajo la brisa primaveral. Padre desmenuzó el alimento para peces en su mano y lo arrojó al agua. Dime. Bajo el cálido sol primaveral, abrí la puerta del patio cubierta de flores de peral. Yuanen, te traje aquí para tenerte enjaulado de por vida. Ayúdame con algo y te daré la libertad. ¿Lo harás? Su mirada se oscureció, ilegible. Por fin, me sirvió una taza de té en silencio. Como desees, hermana. Mi tía me guiñó el ojo de reojo. ¡Qué atrevido! Me gusta. Quiero ir a Jinling con mi primo Lusingui. Mi tía parpadeó. Atrévete a jugar a lo grande. Bien, si no te importa a tu tía seguro que no. Quiero conocerla. Lusingui se puso rígido. ¿Por qué tú? ¿Qué dijiste? Te pregunto cómo está ella ahora en Jinling. Su rostro palideció. Todos sabían que en mi vida pasada, él había muerto por ella. Creía que sus sentimientos estaban ocultos, pero yo le había abierto la puerta de su corazón que había guardado toda su vida. Tras esa puerta se encontraba la segunda princesa Chongqing. La taza de té que sostenía se detuvo. Sin levantar la cabeza, dijo, «¿Qué descaro tienes al irrumpir en mis puertas? Las puertas del mundo existen para ser abiertas. Que nadie se atreva no significa que no deba hacerse». Soltó una carcajada. Menuda ironía. Tu padre era muy ambicioso, pero acabó hundido en el fango, qué lástima. Se burló de la lealtad de mi padre, leal al soberano, leal a la nación, leal a la línea legítima, solo para ser llevada a la ruina. No me enojé. Sonreí levemente. Un día atrapada en un estanque seco, si la princesa no lo encuentra sofocante, entonces yo, un pequeño pez con la cola cercenada, no tengo de qué quejarme. Durante 10 años comandó tropas, conquistando el este y sometiendo el norte, solo para ver su poder militar despojado en cuanto regresó a la corte.
Un montón de pruebas falsas que acusaban a su clan materno de malversación de fondos la obligaron a entregar 100.000 soldados. El corazón de una mujer es tierno, pero 136 vidas en la mansión del general, jóvenes y mayores, la obligaron a inclinar la cabeza. Entregó su sello de mariscal con odio, y a cambio recibió un edicto imperial que le concedía matrimonio, una prisión disfrazada. La familia Son de Jinling, la marquesina de la Casa de la Rectitud Leal, no era más que las garras del emperador, una heroína de batalla en su mejor momento, encerrada tras altos muros y profundos patios. A los 20 años, una belleza capaz de derrocar reinos, fue calumniada por tener una cicatriz llena de gusanos en el rostro, lo que provocó el desprecio de la familia Son. Un cuerpo que yacía entre la nieve y el hielo en la frontera norte, lo que debería haber sido una insignia de honor, se convirtió en una espada que cortaba su dignidad. Son Cizón se arrodilló ante el trono, suplicando al emperador 3 concubinas para continuar la línea Son. La humillación era evidente, pero el emperador la consideró una solución adecuada. A partir de entonces, todas las risas en el patio trasero no tenían nada que ver con ella. El único consuelo que tenía era la sombra de un hombre que se sentaba todo el día en la casa de té del otro lado de la calle. Ella era otra yo, en un lugar superior, aún más profundo. En este mundo las mujeres son piezas de ajedrez, incontables, desechadas en patios prohibidos una vez agotado su uso. Y entonces, después de una noche de vino, Son Cizón se volvió contra ella, burlándose de Qian Qing con palabras crueles, mofándose de su rostro lleno de cicatrices y su cuerpo tosco que le repugnaban. Se burló de su orgullo altivo, de sus repetidos rechazos, antes de obligarla a acostarse con una taza de té con drogas. Cada hueso de su orgullo se rompió, los fragmentos se clavaron en su corazón, hasta que la vergüenza llegó al extremo. Sinui era igual. Un hombre como el jade meciéndose al viento, que al final tomó una espada en la fría noche y destrozó a Son Cizón en un callejón oscuro. Lástima fue perseguido por los hombres del Marqués de la Leal Rectitud, quemado vivo en la naturaleza hasta que no quedó más que cenizas. En esta vida, lo que uno desea conservar, también debe luchar por ello. Quería llegar a un acuerdo con la princesa. La ayudaría a competir por el trono, ella protegería la paz de mi clan durante 9 generaciones. Los labios de la princesa Qian Qing se curvaron, sus ojos de fénix se alzaron. La sonrisa era audaz, su presencia abrumadora, el porte natural de alguien nacido para mandar. La larga cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda no empañaba su belleza, sino que le daba un aire más audaz y valiente. Al verme sostener su mirada sin pestañear, volvió a reír. No solo audaz, sino interesante. Las cuerdas de la pipa vibraban más rápido, al ritmo de mi corazón. Se atreve la princesa. Dejó su taza de té. La residencia del Marqués de la Leal Rectitud tiene 7 puertas, cada una vigilada día y noche por 3 pares de ojos. Podrías cansarte abriendo una puerta, y aún así no ganarías más que el tiempo de una sola varilla de incienso. ¿Qué crees que podría hacer? ¿Y si pudiera? La miré fijamente. El lago abajo ya se agita, ¿cuánto tiempo más podrá permanecer quieta su superficie? ¿Estaría dispuesta la princesa a ser descuartizada como mi padre? Si te atreves a apostar, me juego la vida en el tablero. Se recostó en su silla jugueteando con su collar de perlas, cuyas cuentas blancas se mecían, reflejando la luz. Este palacio y tú no sois lo mismo. Sí, la princesa no es la misma. Tienes poder, mando, un ejército. Podrías salvarme, salvar a otros, salvar a decenas de miles de mujeres encerradas tras altos muros y fríos patios. Por fin, me miró directamente. ¿Confías tanto en mí? Sonreí levemente recordando mi vida pasada. Cuando mi prima murió, la última luz de su corazón se apagó. Enloqueció y alzó un ejército en rebelión. Los caballos de guerra tronaron como una tormenta de nieve, dirigiéndose directamente a la ciudad imperial para destruir el orden corrupto. Ella ardía en pleno invierno, y su fuego reavivó las brasas en mí. Había esperado con la esperanza de que con solo un poco más de tiempo podría convertirme en la escalera bajo sus pies, ayudándola a subir más alto. Pero antes de que llegaran las buenas noticias, una flecha me atravesó el corazón. En esta vida, no esperaré. El tercer príncipe es un lobo, el quinto príncipe es venenoso, el sexto sonríe con colmillos ocultos, ninguno es amable. Si el tercer príncipe gana,
como antes, acusará a la familia Su de traición y se apoderará de la fortuna de mi tía. Si gana el quinto o el sexto, mi padre no se salvará. Ya estoy atrapado en este juego, huir lejos no me salvará. Mejor atacar primero, ganar méritos junto a los Dayan y canjearlos por paz para toda la vida. La princesa tiene poder, la familia Su tiene riqueza y mi prima es leal. Créeme, el tiempo no esperará. La canción terminó y las cortesanas abandonaron el escenario. En un instante los dos guardias que Yuaneng retenía afuera regresarían. La princesa habló en voz baja. Si tienes la habilidad de sacar este palacio de la jaula dorada del marqués, este palacio apostará contigo. Exhalé, tenía las palmas de las manos húmedas de sudor. Una palabra lo calmó todo. El incienso se apagó y la puerta se cerró con un clic. Entre el cadencioso dialecto gu de los cantantes, una brisa pasó como si nada hubiera pasado, pero una piedra cayó en el lago de mi corazón, agitando 1000 olas ocultas. 3 días después, la princesa y Son Cizón chocaron. El sonido del choque resonó, y Son Cizón recibió 2 bofetadas como rayos. La esposa del marqués intervino, invocando su autoridad como anciana, imponiendo la gracia imperial del matrimonio a la princesa. La princesa respondió con frialdad: si desea entrar en la capital a presentar una queja, este palacio está más que dispuesto a acompañarla. También quisiera preguntarle a mi padre, mi buen prometido, quien casi deshonra a mi criada en mi propia cama, quien lo eligió y quien le enseñó. Son Cizón se enfureció. Fue esa zorra barata quien me sedujo. Se desnudó, dejó al descubierto su hombro. ¿Acaso no me sonreía? Pensé que la princesa me recompensaba, así que simplemente seguí. La doncella de la princesa sollozó. Si el heredero aparente me ha calumniado tanto, no tengo más remedio que demostrar mi inocencia con mi vida. Se abalanzó sobre un pilar, pero la princesa la atrapó. Si la gran casa del marqués no puede contener este palacio, ¿cómo podría hacerte sitio? Que así sea, palacio se trasladará al templo Nongua para orar por la salud del emperador y al hacerlo purificar todos los lazos mortales. Esa noche el carruaje de la princesa partió de la ciudad rumbo al templo de Nongua. Pero en la puerta de Dingwai, a lomos de su caballo, Cheonjin, vestida de negro, bajó la cabeza para mirarme sonriendo. Vamos. Jianling es tuyo. Si se descubre el disfraz de la princesa en el templo, ninguno de los dos sobrevivirá. Mi padre esperaba tras las murallas y junto con ella, se dirigió directamente a la capital. Tutor de los príncipes, ministro cercano del Hijo del Cielo, nadie comprendía mejor las turbulencias de la corte que él. Dominar el reino era difícil, pero sembrar el caos en la corte estaba a su alcance. Yuaneng me miró, levantando la barbilla. Hermana, descansa tranquila. Aunque muera, no te dejaré morir. Sí. Lo sé. Aunque solo yo te use. Yuaneng lo aceptó de buena gana. A diferencia de mi vida pasada, cuando solo cantaba y bailaba para mí en un pequeño patio, ahora se vistió con la túnica de la princesa y trasladó el escenario al templo Nongua, representando para el mundo entero un gran drama de intercambio de lo real por lo falso. Bajo el claustro Lu Xinghui estaba abatida. Me ha dejado otra vez. Todavía no confía en mí. Me sobresalté. Si no confiara en ti, ¿por qué te daría todo Jinling? Sus ojos se iluminaron. Lo sabía, ella todavía me valora más. Al día siguiente todas las casas de té y vinotecas de Jinling estaban alborotadas. El heredero del marqués de la leal rectitud, Son Cizón, había codiciado a la doncella personal de la princesa, obligándola a tomar votos matrimoniales durante la noche. Relataron sus hazañas militares pasadas, recordaron el favor del emperador y maldijeron la casa del marqués por su ingratitud. Despreciaron a Son Cizón, considerándola menos valiosa que un hueso que un perro callejero hubiera recogido. Mujeriego desde el principio, ahora incluso codiciando a la doncella de la princesa, que vi. Si fuera yo, estaría de rodillas rogándole a la princesa que regresara. Sin ella, la casa del marqués es un cascarón vacío, ¿qué podría hacer? Al oír una ópera satirizándolo en una casa de té, Son Cizón se sonrojó y luego se peleó en la calle. Su oponente no era otro que el hijo menor de la casa del duque en la capital. Ninguno cedió y su pelea conmocionó la calle. Magullado e hinchado, Son Cizón seguía gruñendo.
Me dejó presa de los celos, ¿por qué debería ir a mendigar? Si soy culpable, lo decidirá el emperador, no alguien como tú. El hijo menor del duque escupió sangre, riendo fríamente. ¿Quién en el reino no sabe que el lujo de tu marqués proviene de la princesa? Hablando así, ¿no temes la ira del cielo? Chocaron de nuevo forcejeando. Son Cizón, herido, reunió a sus amigos para beber y aplacar su ira. Ebrio regresó, pero su caballo se desbocó, tirándolo al suelo y rompiéndose una pierna. Retorciéndose de dolor, el médico le dijo que estaría postrado en cama durante 3 meses. El hijo menor del duque se subió a una mesa, golpeándola mientras reía. El cielo tiene ojos, la retribución llega pronto. A ver si se atreve a hablar con tanta valentía. Ni siquiera la princesa, el cielo lo perdonará, ¿qué cara le queda para posar? Las palabras llegaron a oídos de Son Cizón, y volvió a estallar en furia, destrozando cosas. Dime que le suplique. Sobre mi cadáver. La noticia también nos llegó. Lu Xingui le pasó 3 escrituras de comercio por la mesa al hijo menor del duque. Lo has hecho bien. Estos son tuyos, pero no digas nada. Como la casa Son no quiso traer a la princesa, otros se apresuraron a congraciarse. Pero Yuaneng, sentado dentro con su voz nasal y fría tras una pantalla en sombras, los interrumpió. ¿Desean presentar sus respetos al Buda ante mí? ¿O esperan que el Buda me quite la vida antes? Interrumpir la copia de las escrituras de este palacio y las oraciones por la salud del emperador, esos corazones merecen la maldición del cielo y el desprecio de la tierra. Las damas y mádems palidecieron de terror y no se atrevieron a acercarse. El templo de Nonghua volvió a la paz. La princesa ganó una ronda del juego. Un mes después, llegó un mensaje de la capital. El tercer príncipe había falsificado pruebas para derrocar al quinto, pero una carta secreta que lo desenmascaró lo desbarató. Ambos se enfrentaron en el tribunal, casi a muerte. El sexto príncipe, guiado por susurros, aprovechó la oportunidad, pisoteando al tercero y presionando al quinto para que se alzara sobre ambos. Como un estanque fangoso, la corte hervía como una sopa. La princesa Cheongjin, portadora de todos los secretos que había recopilado de las casas nobles en mi vida pasada, usó tanto el favor como la fuerza para reclutar soldados. En días, era una vela llena de viento y una red cargada de peces. La mano que una vez la estranguló ya estaba casi cercenada. Por fin, pude respirar. Yuaneng me preparó un pastel. Hermana, has trabajado mucho estos días, come un poco más. Sí. Esconderse en Jinling me resulta más fácil, pero para Jin, deambular es agotador. De repente Cheongjin surgió de entre la multitud, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio, de pie frente a mí con frialdad. Yuaneng frunció el ceño y su voz se volvió más grave. ¿Quién es ese hombre? ¿Acaso no conoce las reglas, acosando el tesoro ajeno en público? Cheongjin se atragantó conteniendo su ira antes de ladrar. Su Jing es mi prometido de la infancia, no un extraño. Te equivocas. Me enfrenté a ese rostro descarado y respondí sin dudarlo. Solo un extraño. Tú y yo no somos nada el uno para el otro. Su Jing, mi madre me pidió que viniera a explicarle mi pasado. Como en mi vida anterior, me tomó de la mano, pero Yuaneng se paró justo frente a mí. Piérdete. ¿No oíste? Mi hermana dijo que no te conoce, así que desaparece. Cheongjin jadeó mirándola fijamente. ¿Y qué eres? Como mucho un juguete para entretenerla unos días. ¿Qué derecho tienes a bloquearme? ¿Y qué? Los labios de Yuaneng se curvaron en una sonrisa petulante. Si a mi hermana le gusta jugar conmigo, ¿por qué no debería jugar contigo también? Su mirada pasó de Cheongjin al rostro pálido de Inshuang, y su sonrisa se acentuó. Debe pensar que eres asqueroso, por eso no te quiere. La furia de Cheongjin estalló y empujó a Yuaneng, haciéndolo tambalearse. Basta. Me interpuse frente a Yuaneng, gritando. Cheongjin, si eres hombre, deja de arrastrar el pasado por el lodo. Mi mayor arrepentimiento en la vida es tener un pasado contigo. Se estremeció a punto de protestar, pero Yuaneng dejó escapar un suave gemido. Apretando el pecho con los labios apretados y los ojos brillantes, murmuró: hermana, no te enojes más, es culpa de Yuaneng.
No debí haber provocado al joven maestro In. Solo tiene mal carácter, no es que sea de corazón. No lo culpo, así que mi hermana tampoco debería, ¿de acuerdo? Los ojos de Cheongjin temblaron, y Inshuang a su lado palideció. En mi vida anterior, era ella a quien le gustaba fingir ser mansa y compasiva ante él. Se lo comenté una vez a Yuaneng, borracho, y al parecer, lo recordaba bien. Hoy usó su propia treta contra ellos, obligándolos a tragarse el amargo sabor. Sus dedos se deslizaron en mi palma, arañándome suavemente, su voz dulce como la miel. No me importa. Los jóvenes maestros nobles siempre son así, con la cabeza inclinada hacia el cielo. Puede que no seamos grandilocuentes en el escenario, pero al menos somos sinceros. No lo decía en serio, seguro que pronto se disculpará. Sonreí y me volví hacia Insi. No hace falta esperar días, discúlpate ya. Su rostro palideció. ¿Quieres que me disculpe con un artista callejero? ¿Y qué? Es mi tesoro, si lo has oído, ¿no deberías disculparte? Insi lo fulminó con la mirada. Después de todos estos años, ¿dejarías que un simple artista me insultara? Yuaneng hizo un puchero, apoyándose en mi hombro. Estos nobles hijos predican cuando tienen razón, y cuando se equivocan, se aferran a viejos afectos. Alguien como yo podría estudiar toda la vida y nunca alcanzar el nivel. El golpe hizo tambalearse a Inshuang, incapaz de mantener el equilibrio. Sin atreverse ya a actuar con superioridad, solo se aferró a la manga de Insi y murmuró. Insi, me duele el pie. La miró, luego a mí, y de repente sonrió con desprecio. No importa, te llevaré al médico. La levantó en brazos, lanzándome una mirada desafiante antes de alejarse. Antes de que pudiera hablar, Yuaneng apoyó la cabeza en mi hombro. Hermana, me duele el pecho, tendrás que frotármelo esta noche. Toda la noche. Ni un instante menos. Insi se puso rígido y se alejó furioso entre la multitud. Una vez que se fue, Yuaneng se incorporó con aire de suficiencia. Solo fue un pequeño juego, pero suficiente para ahogar a esas alimañas. ¿Soy buena, hermana? Muy buena. Al día siguiente fuimos al templo Nangua a ofrecer oraciones. Desde lejos vi a la princesa arrodillada ante el Buda, rezando con devoción. Cerca algunas madems susurraban. La familia Son no tiene vergüenza. La princesa está aquí en el templo guardián, rezando por la salud de su majestad, y aún así se atreven a difamarla por desafiar una orden imperial para regresar a la capital. ¡Qué crueldad! Así es, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, casi les habría creído. Antes pensaba que el marquesado era lastimoso, oprimido por el peso de semejante princesa. Ahora veo que es ella la que da pena, lejos de la corte, tan intimidada que ni siquiera puede volver a casa. La princesa se levantó, los recorrió con una mirada serena antes de regresar a su sala de meditación. Delante de todos conversó extensamente con el abad sobre las enseñanzas budistas. Esta princesa, en verdad, no dejaba lugar a dudas. Los rumores se desmoronaron solos. Aliviado me giré solo para encontrarme con la mirada profunda e indescifrable de Sinzi. Quién sabe cuánto tiempo llevaba observándome. Sentí una punzada de inquietud, temí que hubiera visto demasiado. Entonces su voz llegó fría. ¿Cuánto de esto es real? Contratas a un artista, quieres casarte con tu prima, y ahora. Su mirada se dirigió al patio de la princesa. Lo comprendí al instante. Pensó que añoraba a mi prima y que había venido aquí para provocar a la mujer que llevaba dentro. El corazón que había estado suspendido por fin se tranquilizó. ¿Y a ti qué? A mi prima no le importa, Yuaneng está dispuesto y yo puedo soportarlo, así que ¿por qué no? La mirada de Sinzi se profundizó. Tras una larga pausa, dijo con voz áspera. ¿Aún no me has soltado? ¿Qué? Me pregunté si me estarían fallando los oídos. Él, sin embargo, solo suspiró como si fuera lo más natural del mundo. Si no puedes dejar atrás el pasado, no te fuerces. A mi madre le gustan las mujeres sensatas como tú. Tú y yo fuimos prometidos de niños, marido y mujer en otra vida. Vuelve conmigo a la capital, yo me encargaré de todo lo demás. Lo miré fijamente hasta que frunció el ceño con impaciencia. Swing. ¿Qué más te insatisfecha?
Me eché a reír, doblándome de dolor. ¿Me quieres de vuelta como tu esposa principal o como concubina? ¿O ambicionas quedarte con ambas? ¿Estás loca o simplemente ansías que busque mi propia muerte? La expresión de Cynthia se desvaneció al instante. Ni una concubina, ni menos que una esposa principal. Por nuestro antiguo compromiso, seguiría siendo la legítima dama de la marquesa. En cuanto a Swanger, no es nada. Convertirla en concubina no es ninguna pérdida. Temiendo que me negara, se apresuró a explicar. Esto es diferente a la vida anterior. No interferiré en cómo la disciplinas. Ahora sé que no tiene decoro, está vacía de orgullo, no es apta para administrar la casa ni para complacer a mi madre. Haz lo que quieras con ella. Pero no la necesito, ¿por qué iba a perder el tiempo disciplinándola? Mi expresión fría le hizo escocer los ojos. Gritó. ¿Prefieres ser comerciante que dama de la marquesa, vale la pena? Me he dignado a hablarte con amabilidad, ¿qué más quieres? Debo arrodillarme para suplicarte, me burlé. Estás aquí parada, ¿ya eres bastante inmunda para que pedir más? Al girarme para irme, sentí que su mano me agarraba. ¡Zas! Cynthia se quedó paralizada. ¿Ya te cansaste de enojarte? Cuando lo hagas, regresa a la capital. Te llevaré a casa. Extendió la mano de nuevo. Saqué mi horquilla de jade y la apunté al corazón. Esa flecha anterior dolió, ¿verdad? ¿Seguro que quieres volver a intentarlo? Mi instinto asesino se desenmascaró. Por fin, comprendió que hablaba en serio. Paso a paso, se retiró. Solo cuando me giré hacia la luz del sol aparté la mirada. La doncella de la princesa vino a visitarme, y la seguí hasta perderme de vista de Cynthia. Bajo la luz de la lámpara, la princesa, mi padre y yo hablamos detalladamente sobre el juego de cambios en la capital. Finalmente ella dijo. Con el general Su ocultándose tras el sexto príncipe, este palacio puede estar tranquilo. El tercer príncipe sospecha y ha enviado a Cynthia a investigar. Me temo que no puedo abandonar el templo Nangua ahora. En cuanto a las fuerzas de Liao Dong, iré en tu lugar. La prima Lu Xingui la miró. Conozco bien Liao Dong, ¿no nos vimos allí antes? Su garganta se movió y evitó su mirada. Ocúpate del asunto. No dejes que tus sentimientos te impidan hacerlo. Parecía decepcionado, hasta que ella añadió, en Liao Dong hace un frío terrible. Lleva más ropa. Te daré mi prenda, puedes estar tranquilo. Las firmes palabras lo revivieron como una medicina. Entendido. Con la excusa de entregar personalmente el preciado jade como regalo de compromiso, partió de inmediato. 3 días después, al despedirlo en la puerta de la ciudad, hizo retroceder a su caballo, se acercó y susurró, si la familia Son intenta traer de vuelta a la princesa, asegúrate de romperle la tercera pierna a Son Zizón. Mi felicidad está en tus manos, primo. Ni siquiera me había reído cuando Inshuang irrumpió con voz aguda. Eres el colmo de la tacañería, un pie en 3 barcos, ¿no temes que vuelquen y te ahoguen? Sonreí. Mejor ahogarse que morir de ridículo. Inshuang, gracias al favor de Cynthia, había entrado en la capital y el marquesado. Pero desconocía la etiqueta y las reglas, ganándose el desdén de la marqués y el escarnio de la casa. En mi vida anterior, al decirlo, corrió llorando a Cynthia. En esta vida volvió a delatar con descaro, solo para encontrarse con sus dedos pellizcándole la frente y regañarla. Mi madre siempre ha sido amable, nunca se quejó de demandar, porque te lo pondría difícil. ¿No puedes aguantar un poco y aprender a comportarte bien? Culpó a otras mujeres de su cambio de opinión, planeando una farsa infraganti para salvar las apariencias. En cambio, se ganó una bofetada fría como el hielo de la princesa. Cynthia fue reprendida y la obligaron a arrodillarse en el patio durante 3 horas. Toda la capital lo sabía, su rostro estaba en el suelo. Solo tuve que tocar la cicatriz de aquella vieja vergüenza para que palideciera. Luego se giró hacia Liu Xingui y gritó, «Tu prometido tiene una mascota macho, ¿puedes tragarte ese insulto?» Xingui sonrió con los ojos entrecerrados. «¿Y qué? Mientras pueda permitírselo, ¿qué te importa?» Fue como si Inshuang se hubiera topado con un grupo de lunáticos conmocionada y nerviosa. Por fin, soltó una carcajada.
No creas que Cynthia te ama. Solo está aquí porque su madre lo obligó. En su corazón, lo más importante soy yo y el niño que llevo en el vientre. La miré a los ojos y ella se burló como un demonio. A ver, cuando le hagas perder a este niño, ¿seguirá aferrándose a tu antiguo cariño? Y con eso se desplomó de repente hacia atrás. Pero la caída imaginada nunca ocurrió. Abrió los ojos sorprendida y se encontró con la mirada gélida de Cynthia. Cynthia, gracias a Dios que llegaste a tiempo. Su Jing quiere matar a nuestro hijo. Tenía mucho miedo. Volvamos a la capital. Antes de que pudiera terminar, se oyó una risa fría. Era Yuan Xin. Miró a Cynthia, arqueó una ceja y sonrió con suficiencia. Perdiste. Te dije que sin duda haría una acusación falsa. La gente como yo que actuamos en el escenario conocemos el guión a la perfección. Nunca me equivoco. El rostro de In Xuan palideció. Cynthia, no es así, escucha mi explicación. Lo vi con mis propios ojos, dije con frialdad. ¿Y aún quieres negarlo? Cynthia me miró con expresión complicada, como si quisiera hablar pero se tragó las palabras. Arqueé una ceja. Así que este es el inocente lunar rojo que tanto aprecias. Cynthia, ¿lo has visto con claridad? Sus labios se movieron, quizá recordando por fin su vida anterior. Aunque su cuerpo estaba destrozado hasta quedar irreconocible, ese dedo amputado ya había dicho la verdad. Sin embargo, él no la había creído. Dijo que su Inshuang era sincero e íntegro, que jamás conspiraba contra mí. Dijo que estaba demasiado acostumbrado a las intrigas del patio interior, llenas de trucos. Y por eso me odió durante media vida. Cynthia sintió como si le hubieran dado una bofetada invisible en la garganta. Sin decir una palabra más, apartó a Inshuang, tambaleándose. Yuan Xin me tiró de la manga, sonriendo con los ojos entrecerrados. Protegerse de un caballero no es tan útil como protegerse de un villano. A los villanos hay que golpearlos donde más les duele. Hermana, ¿con qué me recompensarás? Lu Xinhui rió entre dientes. Recompénsalo, rápido. Antes de que pudiera reaccionar, Yuan Xin se inclinó y me dio un beso en la mejilla como una libélula rozando el agua. Como una pluma rozando el corazón, con picazón y desorden. Vámonos a casa. Al día siguiente llovió a cántaros. Me senté en el pabellón junto al agua en medio del lago a preparar té. El mayordomo vino a informarme. El joven maestro Xin, de la capital, ha venido a solicitar una audiencia. No lo recibiré. El mayordomo dudó. Está parado bajo la lluvia, diciendo que si la señorita no lo ve, no se irá. Sonreí levemente y respondí con dulzura, si quiere mojarse bajo la lluvia, que lo haga. Todos usan su vida para amenazarme. No soy el rey del infierno. ¿Cómo podría controlar la vida y la muerte de otros? En mi vida anterior, me ahogó bajo la lluvia durante la mitad de mi existencia. En esta vida, debería experimentar el mismo el frío y el aguijón. Pero la vida nunca es tan sencilla. No es como si darle una bofetada borrara el dolor de mi corazón. Ni 10 bofetadas cambiarían el hecho de que el dolor en mi cara era real. Perdóname. Nunca. La lluvia caía con fuerza, cada gota arrastrando fragmentos del pasado que se estrellaban contra mi cabeza. Me temblaban las manos mientras servía el té. Entonces una mano cálida se cerró sobre la mía. Su cabello estaba empapado, su capa pesada por la lluvia, pero su palma era cálida, sus movimientos suaves, su mirada llena de agravio. No me alejes más. Una vez dijiste que la vida no es para complacer ni satisfacer a los demás, sino para vivir para ti, para ser feliz. No volví para complacerte, sino porque solo soy feliz cuando estoy contigo. Llueve demasiado fuerte. Quiero sostenerte el paraguas para siempre. Las gotas de lluvia de su frente cayeron en mis ojos. Unos labios ardientes se presionaron contra los míos. Al principio se sobresaltó, luego se llenó de alegría, y poco a poco profundizó el beso, hundiéndose sin escapatoria. Los pensamientos de este joven, he vivido 2 vidas. Puedo ver a través de ellos sin siquiera mirar. De pie bajo la lluvia a propósito, ese era él. Fingiendo lástima ante mí, ese era él.
persuadiéndome, aferrándome, deteniéndome, todo él. Dejando deliberadamente que Shinji cruzara las puertas para presenciar nuestra intimidad, eso también era él. ¿Y qué? Estaba dispuesta a ceder a su juego. Shinji permaneció en la orilla opuesta, con los ojos enrojecidos por las llamas del brasero, inmóvil durante medio día como una estatua de piedra. Se secó la cara y caminó cada vez más rápido. No sabía por qué le dolía el pecho de forma insoportable, porque la lluvia parecía cuchillas que le cortaban la piel. ¿En qué era inferior a ese hombre? Aparte de su lengua suave y algunos trucos para seducir a las mujeres, ¿qué tenía el otro? Podría ofrecerle una vida de estabilidad, riqueza y una pareja ideal. Pero se detuvo. Esas promesas las había hecho en su vida anterior, pero nunca las cumplió. No podía distinguir si era lluvia o lágrimas en su rostro. Hacía tiempo que se odiaban. Él mismo había elegido a Inshuang. Su madre, sabiendo que su padre apoyaba al sexto príncipe, lo había instado a regresar con ella por el bien de su futuro. Sin embargo, ¿por qué le importaba cada vez más? ¿Por qué no podía soltarlo? Un trueno rasgó el cielo y de repente comprendió. Era porque no podía soltarlo. Salió corriendo todavía bajo la lluvia, con un frío inmenso y el corazón revuelto. Apoyado en el muro del carruaje, pensó en su vida pasada. Bajo la lluvia había sido Swing así también, viendo cómo el cariño se le escapaba poco a poco entre los dedos, impotente. Solo ella había sido más valiente, atreviéndose a preguntar ¿por qué? Mientras él ni siquiera tenía derecho a hablar. Se había equivocado. Equivocado durante una vida, y de nuevo durante otra. Inshuang se aferró la mano con los ojos llenos de lágrimas. Shinji, aún me tienes a mí y a nuestro hijo. Swing no puede volver atrás. Si la sexta princesa pierde el trono, su padre ostentará un poder sin igual. Para entonces, ella nunca volverá contigo. Shinji abrió los ojos y su voz se calmó poco a poco. Sí, gloria y poder, ¿quién puede resistirse? 3 meses después, Song Zicheng se ahogó inesperadamente. La casa del marqués de la Leal Rectitud organizó una protesta a gritos, exigiendo que la princesa pagara con su vida. El sexto príncipe siguió el plan de su padre y la llevó a bordo de su barco. Ante la insistencia de la emperatriz, el emperador la mandó llamar de vuelta a la capital. Lu Xinghui, inquieto, usó el pretexto de traer jade fino para que lo engastara el mejor artesano de la capital como regalo de compromiso. Y la siguió al norte. Mi hermano, preocupado por mi padre, también fue al norte. Me quedé en Yanzhou con mi tía, esperando buenas noticias de ambos. Ese día, recibí una carta de mi hermano. Solo contenía una palabra, hecho. Lleno de alegría, estaba a punto de contárselo a Yuan cuando las puertas del patio se abrieron de golpe. Y allí estaba Shinji. Swing, he venido a llevarte a casa. Me quedé paralizado, mirando más allá de él, solo para ver a sus hombres llenando la puerta. No te molestes en mirar, se ha ido, dijo Shinji. Se llevó la plata de tu tía y desapareció. Me obligaron a subir a su bote. Bajo la fría luz de la luna, abrió la puerta de la habitación donde me custodiaban, de pie sobre mí con aires de juez. El sexto príncipe es despiadado, quema sus naves una vez que las cruza. Demandando convence a tu hermano y a tu padre de que abandonen la oscuridad y se vuelvan a la luz. ¿Quieres que estén a salvo, verdad? He apelado al tercer príncipe, si aceptan cambiar de bando, los perdonará y les dará una salida. Puedo protegerlos. ¿Confiarás en mí? Me tomó la mano, me aparté bruscamente. Me secuestraste para amenazar a mi familia, despreciable. El tercer príncipe tomó la plata de mi tía y luego atacó a mi padre con su espada. ¿Es que te has desviado de mi vista, caballero? Si quieres que conspire contigo, mejor tírame al río ahora. Shinji tembló de rabia. Me he humillado una y otra vez, te he rogado que te des la vuelta. He expulsado a Inshuang y a su madre a la corte exterior, e incluso me he rebajado a suplicarle al tercer príncipe por la vida de tu familia. ¿Qué más quieres? En tu vida anterior me culpaste por no ceder, por no considerarte. Ahora cedo y sigues insatisfecho. A la tenue luz de la lámpara, su fría sonrisa apenas ocultaba su malicia. ¿Será porque no soportas dejar a tu primo? ¿O porque no puedes soltar a ese cantante?
Vida tras vida, no puedes renunciar a él. ¿Qué te da? La cama, ¿eso es todo? Su rostro se retorció con crueldad. Tomó el juego de té de la mesa, me agarró por la cintura y me arrojó sobre él. Ignorando mi forcejeo, se inclinó hacia mis labios. Te besó así. Yo también puedo. 7 días rumbo al norte, tiempo de sobra para aprender. ¿Cómo te besó? Enséñame. Golpe. Mi palma golpeó su cara. Rugió. Así que él puede besarte, pero yo no. No lo olvides, en tu vida pasada, me robó a mi esposa. Él es el descarado, el canalla de baja cuna. Y tú, haciéndote la viuda virtuosa. Ese cantante, ese primo, ambos ya te han aplastado, y aún así no puedo tocarte. Su mano me arrancó la faja. Punk. La horquilla escondida en mi manga se le clavó en el pecho. Mientras se doblaba de dolor, la retorcí con fuerza. ¿Me amas? No me ves como una posesión. No dejas que nadie se acerque, pero tampoco me dejas ser feliz. ¿Sería feliz contigo? No. Porque no solo eres asqueroso, eres barato. La puerta se abrió de golpe, sus asistentes entraron corriendo para protegerlo. Reí, cortante como un cristal roto. Tócame otra vez y me mataré a mí mismo. Aunque no pueda matarte, mi muerte arruina el plan del tercer príncipe de usarme como palanca. ¿Qué dirás entonces, inmundicia? La sangre se le escapó del rostro, escupió una bocanada de sangre y se desplomó. Aún así, rió con frialdad. Sigue hablando con tanta grandeza. A ver si aún tienes la boca abierta cuando las cabezas de tu padre y tu hermano se estrellen contra el suelo. Pero la víspera de nuestra llegada a la capital, Joanen cabalgó solo desde el sur. A la tenue luz de la lámpara, permanecía tranquilo con la espada de Sinci en la garganta. Al encontrarme con la mirada atónita, se llevó un dedo a los labios, acallando toda mi preocupación. Luego, con perezosa precisión, extrajo de su pecho la ficha de Inshuang, sonriéndole a Sinci. No soy tonto, no vendría aquí a morir por nada. ¿Reconoces esto, verdad? Desde la antigüedad, la lealtad y la piedad filial rara vez van de la mano. ¿Elegirás tu carrera o la vida de tu esposa, tu hijo y tu madre? Tengo curiosidad. La voz de Sinci se volvió gélida. Fuiste a la capital. No huiste. La mirada de Joanen me recorrió como una brisa primaveral sobre aguas tranquilas. Solo, no puedo vencerte. Así que esa noche me colé en la capital, te rompí la espalda y me llevé a tu madre, esposa e hijo para intercambiarlos por mi hermana. Cámbialas o no, créeme o no, tú decides. Pero te recuerdo, tu madre tose todo el día y necesita medicinas. Y Inshuang se ha estado agarrando el vientre y sangrando. Quizás até las cuerdas demasiado fuertes, no estoy seguro. Sinci se atragantó estrellándole el puño en la cara a Joanen. Son viles, mujeres y niños también. Joanen se limpió la sangre del labio con la mirada vacía. Lo aprendí de ti. Si tienes tiempo, tómate todo el tiempo que quieras para investigar, veamos cuánto aguantan tu madre y tu hijo. Sinci apretó la empuñadura de su espada antes de reír. Unas pocas palabras tuyas, sin siquiera presentar a la persona, y quieres que las libere. ¿Soy un tonto o estás soñando? Ah. Entonces mátame. Un solo artista callejero que se llevó consigo 2 vidas nobles, valió la pena. Sinci tembló de rabia, pero no pudo hacer nada. Finalmente cedió. Ella se va, tú te quedas. No. Sí. Joanen y yo hablamos al unísono. Me miró con los ojos húmedos, persuasivos. Hermana, no me dejará atrás, ¿verdad? Encontrarás la manera de rescatarme. Joanen. No te preocupes. En cuanto consigas que liberen a su madre y a su hijo, podrás venir a buscarme. Lo dijo con ligereza, pero yo sabía lo que era Sinci, viejos rencores y odios recientes acumulados. Se aseguraría de que la vida de Joanen fuera peor que la muerte. Al ver un atisbo de miedo en mí, Joanjon me saludó con la mano perezosamente. Hay un frasco de Hon más nuevo enterrado bajo el peral. Recuerda beberlo conmigo boca a boca, ¿de acuerdo? Sinci se enfureció.
Sin decir palabra, me arrojó al camarote del barco y subió al pequeño bote de Yuanen con sus hombres más cercanos. A través de la estrecha rendija de la ventana, observé a Yuanen de pie en la proa, su figura encogiéndose entre la niebla y la lluvia. Recordé su última vida, su mano tierna, la curva de su sonrisa, la forma en que su hermana se desprendía de sus labios como un juramento. Mis sollozos se detuvieron, transformándose en su nombre, resonando una y otra vez a través del agua. A través de la niebla interminable llegó un viejo verso. Cuando el corazón del rey se agota, ¿qué razón tiene la concubina para vivir? Me incorporé de golpe a punto de gritar, cuando una explosión atronadora hendió el aire. El fuego rugió hacia el cielo, reflejándose en el río agitado. Me senté en la proa, riendo en silencio, luego llorando hasta quedarme sin aliento. Te dije que te fueras, no quisiste. Mira, te has ido para siempre. Sabiendo que el corazón de una mujer es traicionero, sin un ápice de verdadero sentimiento, ¿por qué sigues desperdiciando tu vida? Insensato, eres un insensato. Cincy desapareció con ese barco en llamas. No sabía nadar, la muerte era segura. Rápidamente me acerqué a sus hombres, sabiendo por mi vida pasada exactamente dónde estaban sus debilidades. Asegurar mi escape no fue difícil. 5 días después de nuestra entrada en la capital, el sonido de la matanza resonaba por las calles. El viento primaveral era suave, las flores de peral caían como nieve, enmarcando el rostro resuelto de Cincy en mi memoria, solo que con mayor nitidez. El tercer y el quinto príncipes estaban sumidos en el caos. Tras abandonar su disputa, unieron fuerzas para purificar la corte y rodearon el palacio de noche. Cuando la cabeza del sexto príncipe colgaba de la puerta de la ciudad, la princesa irrumpió con la punta de su espada firmemente clavada en las cejas del tercer príncipe. La traición no será perdonada, mátenlos a ambos. Esa noche el palacio se llenó de sangre. Al amanecer, solo una persona permaneció en pie, la vencedora, la segunda princesa Qianjin, quien había salvado al emperador en el punto álgido de la crisis. Recibió el edicto imperial, tomó el sello de jade y se convirtió en princesa heredera, al mando del reino. Mi padre estaba satisfecho, mi hermano libre para vagar por el mundo. Mi tía se convirtió en comerciante real, y su hijo entró en el harén del emperador con un triunfo resplandeciente. Yo había mantenido a mi familia a salvo, cumplido sus ambiciones e incluso mi propio deseo de vagar por las montañas y los ríos. Solo que me faltaba un trocito del corazón. Cuando el paisaje era más hermoso, sentía que la sonrisa se me congelaba en los labios. Yuanen nunca había capturado realmente a la madre y al hijo de Cincy, no por compasión, sino porque no había tenido tiempo. Pero su destino no fue mejor que la muerte, culpables de traición, exterminados del clan y exiliados a Lingnan. La señora Sen, postrada en cama y enferma, suplicó ayuda en vano. Inshuan, incapaz de soportarlo, huyó a medio camino y se ahogó en un lago, 2 vidas acabaron. Al refrescar, pensé en el tarro de Hong más nuevo bajo el peral y regresé a Yanzhou. Abrí la puerta del patio bajo la espesa nevada. El brasero humeaba y el aroma del té se extendía por el aire. Levantó la vista con una sonrisa. Hermana, el té está listo. La nieve cayó repentina y fuerte como una brisa primaveral en la noche, haciendo que las flores del peral se volvieran blancas hasta la corona. El fin.